Bien, muy buenos días. Primero la mesa de honor, una salutación muy especial al maestro Tony Rodríguez y a Víctor Cabrera, el que nos permitan tener la oportunidad de ver en la UAPA un escenario para compartir estas reflexiones tan importantes en el marco de su investigación sobre la deserción escolar. La UAPA comprometido permanentemente en indagar, en buscar y reflexionar temas de interés en el marco de lo que es la educación, valora la oportunidad que nos dan estos expositores en esta mañana de presentar esta publicación con doble finalidad. Primero, reflexionar sobre sus resultados, que para nosotros los maestros es de sumo interés el poder profundizar esas causas que inciden en la deserción escolar y cómo podemos trabajar desde las aulas a través de estos resultados, pues favorecer estrategias que nos ayuden a cómo abordar esta problemática desde nuestro entorno. La UAPA, en ese sentido, entiende que la educación a distancia, el tema de la deserción escolar en una modalidad como la nuestra es sumamente neurálgico, pero estamos conscientes que si eso se hace en las universidades, de igual esa misma problemática es de relevancia en los sistemas educativos normales a nivel de bachillerato y a nivel medio. Queremos agradecer sobremanera la oportunidad que nos brindan estos autores, el compartir esta investigación con nosotros, decirle que la Universidad Abierta para Adultos UAPA siempre tendrá sus puertas abiertas y que entendamos que profesionales como estos, con investigaciones con la profundidad, con la seriedad que ha sido emitido esta publicación, nos dice que realmente son excelentes profesionales y que ojalá sigamos investigando temáticas de interés que den respuesta a nuestra realidad dominicana. A veces cuestionamos a nivel de los medios, a nivel de las escuelas, ¿qué está pasando en las escuelas? ¿Por qué hay tantas personas que están fuera del sector escolar? Y no vamos a buscar el por qué. Y justamente este tipo de investigación, el tratar de dar una respuesta, un abordaje diferente, de un tópico distinto, ayudará muchísimo a dar las herramientas de garantizar en que nuestro sistema educativo dominicano tengamos un mayor número de matrícula a nivel de bachillerato y mucho más a nivel superior. Así que en nombre de las autoridades de la universidad, agradecer a los autores el ponerlo a disposición para seguir divulgando esta publicación en los recintos, en caso de les interese seguir divulgando, y agradecerle que hayan tenido a la UAPA como un escenario importante para divulgar estos conocimientos. Bienvenidos a ustedes, queridos participantes, gracias por estar con nosotros, y la idea no es venir aquí a escuchar, la idea es salir de aquí con una visión de cómo podemos hacerlo diferente y cómo herramientas como esta nos pueden ayudar también a nosotros desde las escuelas a transformar nuestra realidad. Felicidades a los autores y feliz todo el día para nuestros participantes. Buenos días, doctora Magdalena Cruz, vicerectora. Buenos días a todos ustedes, estudiantes de esta Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Miren, eso que ustedes ven ahí, esos anillos, son muy conocidos mundialmente porque son los anillos de los Juegos Olímpicos, que precisamente serán celebrados próximamente en Brasil. Cuando nosotros decidimos este tema, el tema de la deserción escolar, como parte de una encomienda, de una maestría justamente que estamos cursando actualmente en gestión educativa, a nosotros nos llamó la atención, nos impactó el haber descubierto la relación que hay en el tema de la deserción escolar con temas puntuales que tienen que ver con el estadio social de la República Dominicana. Ustedes están viendo ahí los 4 anillos. La pobreza está con nosotros, la desintegración familiar, que es un mal latente en nuestro país en este momento, la deserción escolar y la delincuencia. Fíjense cómo partimos de un primer anillo, que es la pobreza, y concluimos en el kit del mal de males en la República Dominicana en este tiempo, que es la delincuencia. Ayer mismo asaltaron a una jueza del Distrito Judicial de Santiago. Ayer mismo asaltaron a una joven de 18 años
su hermanito de 6, que intentó atacar al ladrón para defender a su hermana, fue apuñalado por el delincuente. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿En qué nos estamos convirtiendo los dominicanos y las dominicanas? ¿A qué se debe todo esto? ¿A dónde vamos a parar? Cuando nosotros comenzamos a buscar sobre un concepto que fue nuestra encomienda, deserción escolar, nos encontramos que podríamos estar inoportunamente en un tiempo en que el Estado Dominicano está decidido a trabajar el tema de la educación. Ahora tenemos una serie de programas de apoyo que tienden a impactar positivamente en la población estudiantil, que tienden a resolver los escollos del sistema educativo, sobre todo en los niveles más bajos. Tenemos ahora un desayuno escolar, está la merienda escolar, pronto estará el almuerzo escolar, están los programas de solidaridad y una serie de programas que el gobierno ha ido desarrollando como respuesta a las cosas que se dan en la educación. Pero hay algo que no se ha detenido. No se ha detenido el abandono de los estudiantes de las escuelas. Y lo vamos a demostrar en este trabajo. Implicaciones de la deserción escolar en República Dominicana. Dijo Benjamin Franklin, un pensador norteamericano del siglo XVIII, no hay inversión más rentable que la del conocimiento. O sea, ustedes están aquí en este momento, son estudiantes del posgrado, ¿verdad? Eso implica que ustedes se han pasado la mayor parte de su vida estudiando. Algunos comenzaron a los 2, a los 3, otros a los 4, a los 5, a los 6, 7 años a estudiar. Y miren cómo están ustedes todavía aquí, habiendo pasado la etapa inicial, la etapa media, la etapa de grado. Y están ahora en la etapa de posgrado, haciendo lo que hay que hacer como ciudadanos. Pero resulta que hay una parte de la sociedad que no ha tenido la suerte que ustedes de estar aquí. Y yo digo suerte porque no debe ser suerte el dejar la escuela al 6º grado, al 8º, o al terminar el bachillerato, o estando en la misma universidad. Hay miles y miles de estudiantes que abandonan los estudios. Y yo me pregunto, ¿hacia dónde va una persona cuando deja de estudiar? O hago la misma pregunta, ¿hacia dónde va una persona cuando estudia? ¿Qué es la educación? Esta palabra viene del latín, educere, significa sacar, extraer, formar, instruir. Es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Es el proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. ¿Qué es la deserción escolar? La palabra deriva del vocablo desertare, también del latín, que significa abandonar. Desde el punto de vista general, la deserción escolar se relaciona con la fuga de los estudiantes de la escuela después de haber asistido algún tiempo a ella. La Constitución de la República Dominicana establece en el artículo 63, incisos 1 y 2, en relación a la educación, lo siguiente. La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida. Voy a subrayar eso. La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida. Yo tengo 40 años estudiando y no voy a dejar esto por ahora. Yo he pasado por 2 carreras, por 2 maestrías, por 5 diplomados y no me arrepiento ni me voy a detener en eso.
porque atendiendo a lo que dice nuestra Constitución, la educación dura hasta siempre. A lo largo de toda su vida, y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Oigan esto, la educación es una responsabilidad del Estado. Es la escuela, es el sistema educativo que debe educar, que debe formar. Pero la Constitución misma dice que también es una responsabilidad de la familia. Educar es una responsabilidad de la familia. La familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores. Después que ya un hijo es adulto, elige lo que quiere ser. Pero mientras ese hijo es menor, papá y mamá deciden el tipo de educación que le quieren y deben dar a sus hijos. La República Dominicana, ¿qué es? Según el censo del 2010, el 72% de la población de la República Dominicana vive en áreas urbanas. ¿Qué significa eso? Que hace 30 años, hace 40 años, la mayoría de los dominicanos y dominicanas vivían en el campo. Y vivir en el campo tiene una implicación cultural. Al 2010, hace 4 años, el 72% de los dominicanos y dominicanas vive en la ciudad. Pero no en la ciudad, digamos, en la calle del Sol un 30 de marzo. Vive en derredor de la ciudad, en las áreas urbanas y suburbanas, entiéndase, en urbanizaciones, en barrios, en cañadas, debajo de puentes, en cinturones de miseria, en cuarterías, en pensiones y demás denominaciones. Así vivimos los dominicanos de hoy día. El 75% ya, el crecimiento constante, vive en la zona urbana, específicamente en los barrios. ¿Y qué es un barrio? La célula más común que agrupa a los urbanos, y la palabra urbana está muy de moda. El significado urbano en República Dominicana quiere decir barrial. ¿Usted ha oído la música barrial? El estilo de vida barrial, el tigueraje barrial. Esa es la República Dominicana de hoy. Yo dije urbanizaciones, pero ¿qué porcentaje de la población nuestra vive en esos niveles de clase media? Es una minoría de un 15%. El resto o vive en el campo, y nótese que ahora mismo hay más haitianos viviendo en los campos que dominicanos. Esto sin entrar en el tema del conflicto de la nacionalidad. Si usted cuenta en el campo, pensemos ahora mismo en Dajabón, en Montecristi, en Santiago Rodríguez. ¿Quiénes viven allí? Allí viven algunos terratenientes, los dueños de fincas de arroz, de plátano, de tomate, de maní. Algunos terratenientes dominicanos, bueno. Viven dominicanos, sobre todo niños y envejecientes. ¿Y por qué no hay jóvenes en el campo? Porque el joven a los 15, a los 16 sale para la ciudad por más de un motivo. En el campo no hay trabajo, y en el campo no hay donde seguir estudiando después que un joven es bachiller. Algunas escuelas en los campos llegan hasta cuarto, otras llegan hasta octavo, y algunos llegan hasta el bachillerato. Entonces el joven del campo sale para la ciudad. ¿A qué? Sale a arrimarse
clase motoconchista y de todo lo que ustedes conocen que es el ciudadano promedio de nuestro país. Y la otra parte es, en el campo, que ahora mismo hay una dinámica de producción agrícola muy interesante. Ustedes han oído hablar de la crisis alimentaria. Ustedes han oído hablar de que el mundo probablemente se va a morir de hambre por falta de comida. De usted tener dinero en el bolsillo y no encontrar comida, porque ahora mismo somos tantos y no hay producción suficiente. Ahí está el debate entre la producción orgánica y la producción a partir del uso de transgénicos. Ese es otro tema. Entonces, en el campo están los terratenientes, están los niños y envejecientes dominicanos y están los jornaleros, que mayoritariamente son haitianos, que trabajan por 275 pesos diarios en temporada de cosecha o de siembra, porque la mayor parte del año tampoco hay trabajo para esos haitianos, que no se vuelven para Haití, sino que se quedan a vivir aquí y de tiempo en tiempo encuentran trabajo en los campos. La otra historia de la ciudad no la contamos ahora. Entonces, el campo dominicano está conformado por una minoría dominicana en este momento. El pueblo dominicano, 9.5 millones, o cuando seamos en este momento, las 3/4 partes vive sencillamente en la ciudad. En los barrios gravitan los grandes males sociales, entre ellos la pobreza, el hacinamiento, la drogadicción, la delincuencia, la prostitución, entre otros. Porque vamos a volver al concepto de lo que es un barrio. En un barrio te encuentras un colmado, encuentras una farmacia, una banca de lotería, una escuela, un colegio, una iglesia católica, una iglesia evangélica, un área verde, pero encuentra un daiquiri, encuentra un prostíbulo, encuentra un bar, encuentra un punto de drogas, encuentra una pandilla, una ganga. O sea, ese conjunto de conceptos es lo que conforma sencillamente un barrio. En el 2011, los años promedio de educación cursada en República Dominicana eran de 8.4 años. ¿Qué significa esto? Un dominicano promedio lo que tiene es un 8º grado de formación. Fíjense que, como yo les digo a los alumnos en la universidad donde trabajo, se lo digo también a ustedes. Ustedes son lo mejor de esta sociedad. Fíjense, ustedes son universitarios. Cuando el dominicano promedio apenas alcanza un 8º grado, ustedes ya están en el nivel superior. Pero son una minoría. En la Universidad Dominicana hay 400.000 estudiantes. En los barrios hay 5, 6 millones de personas carentes de toda oportunidad. En 1958, y este dato lo aprendí con don Víctor, para ser alfabetizado se necesitaba solo saber leer y escribir. Ya para 1980, el concepto de alfabetización incluía, además de saber leer y escribir, saber o comprender lo leído y saber matemáticas básicas. En el año 2000, y ya entrando en el siglo XXI, surgió el concepto alfabetización digital. O sea, que una persona debe también dominar principios de informática, además de saber leer, escribir y manejar las matemáticas. O sea, eso es un ciudadano global promedio. Ahora, un ciudadano barrial promedio en la República Dominicana es un 8º grado a menos. Sobre la deserción escolar, según datos del Ministerio de Educación de la República Dominicana, en el periodo 2012-2013, o sea, el pasado año,
abandonaron las escuelas 145.421 estudiantes. Estos son datos oficiales. 145.421 estudiantes desertaron de centros públicos y de centros privados 33.393, lo que implicó un abandono de 178.814 estudiantes. Para que ustedes entiendan el tamaño del problema que nosotros estamos describiendo. La relación de deserción nivel de estudios alcanzado. Vamos a ver en qué momento, en qué etapa es que los estudiantes abandonan la escuela. El 40% de los individuos que desertaron no finalizó el nivel básico. Ahora mismo el nivel básico alcanza hasta sexto grado. El 40% no llegó a sexto. Y cerca de la mitad no inició el nivel medio. O sea que los que terminaron sexto no siguieron al siguiente grado. Similar ocurre en América Latina, porque el problema no es exclusivo nuestro. Si tenemos un problema de pobreza general en América Latina, es sencillamente porque todos nos parecemos. La realidad de nuestros pueblos es casi la misma. El problema de los barrios, el problema de la pobreza, el problema de las pandillas, el problema del hacinamiento, el problema de la deserción escolar. En América Latina, los niveles alcanzaron de entre un 40 y un 70%, o sea que es más o menos equiparado a nosotros. La deserción escolar es un problema socioeducativo, o sea, corresponde también a la sociedad, no solo a la educación y al sistema. Es complejo, constantemente presenta nuevas caras. Ese es otro detalle, que el problema es evolutivo. Porque hace 30 años una persona dejaba la escuela y eso no implicaba lo mismo que ahora. Una persona dejaba la escuela al séptimo grado y se quedaba en el campo sembrando y probablemente terminaba siendo un agricultor, terminaba siendo un granjero. No estudió, pero desarrolló una actividad productiva rentable. ¿Cuál es el riesgo ahora? Mírenlo ahí. El riesgo ahora es el de los anillos. Ese muchacho que abandona la escuela, en un alto porcentaje termina delinquiendo. En un alto porcentaje termina en las drogas. En un alto porcentaje termina en la prostitución masculina y femenina. El caso del lector de noticias de CDN, ¿se acuerdan? Ahí se habló de un jovencito que desde los 14 años estaba en prostitución. Y hay muchos varoncitos en nuestros barrios que están brindando servicios de prostitución. O sea, lo que implicaba la deserción escolar hace 40 años no es lo mismo que ahora. Ahora el riesgo es de que una persona que deja la escuela se convierta en un degenerado social. Y en el mejor de los casos, se convierte en un motoconchista, en un obrero de zona franca, que no va a ganar más de 10.000 pesos al mes. Ahora, el que se curte en una universidad, el que se prepara como ustedes, lógicamente, que su sueldo o sus ingresos estarán muy lejos de esos 10.000 pesos. El que se curte en una universidad está muy difícil de vincularse al consumo de drogas. No es que no aparezcan profesionales y estudiantes que estén metidos en la droga, pero es una gran minoría. En el caso contrario, un muchacho que se cría en un barrio sin acceso a la escuela, su gran riesgo es que temprano o tarde va a entrar al mundo de las drogas. Temprano o tarde va a entrar al mundo de las pandillas. Temprano o tarde va a entrar al ambiente de la prostitución. Cuando un menor deja la escuela, su futuro se hace más incierto y sus posibilidades de ingreso a la actividad delictiva, tales como el consumo y la venta de drogas, la prostitución, el robo, el sicariato, que es otra actividad nueva, el pandillerismo y otros males mayores. La mayoría de los niños, niñas y jóvenes que desertan de la escuela provienen de los estratos más pobres de la sociedad. O sea, hay que vincular deserción escolar
y pobreza. Porque cuando el hijo de un rico deja la escuela, todavía le queda algo que hacer, ¿verdad? Hay alternativas. Quizá el papá de ese muchacho le pone una tienda. Quizá el papá de ese muchacho le abre una agencia de vehículos. Pero, ¿y el papá de un muchacho pobre? ¿Qué negocio le va a regalar? O sea que hay que asociar el tema de la deserción escolar a la pobreza. Pero hay otro mal social que está ahora mismo latiendo fuerte en todas las clases sociales, que es el tema de la desintegración familiar. Es lo mismo cuando en un hogar hay un papá y una mamá, a cuando solo está mamá, o cuando solo está papá, o cuando no está ninguno de los dos. Un hogar que se desintegra retrocede incluso económicamente, porque ahora mamá es más pobre y tiene que decirle a ese muchacho que va creciendo: mira a ver qué tú vas a hacer, ponte a producir algo, y le da el mensaje así parcial, y eso tiende a interpretarse de muchas maneras. Nosotros trabajamos en la zona sur de Santiago. ¿Qué es lo que es la zona sur? La zona sur es una población, una franja poblacional de más de 1/4 millón de personas. Es una franja estructural urbana de más de 150 comunidades. Como yo dije ahorita, donde hay de todo, en la zona sur hay de todo, pero predomina la pobreza, las drogas, la deserción escolar, que otros valores. Porque en la zona sur hay gente estudiando, en la zona sur hay estudiantes brillantes, en la zona sur hay gente religiosa sirviéndole a Dios. O sea, hay de todo. Pero, lamentablemente, lo más latente son esas amenazas que suelen darse. Entonces, nosotros vamos a presentar ahora lo que fue la consulta, el estudio de campo que nosotros hiciéramos en la zona sur urbana de Santiago, para que ustedes vean así a vuelo de pájaro los resultados. Me perdonan un segundo. ¿Con quién viven los adolescentes? Fue nuestra consulta. El 49% dice que vive con sus padres. O sea, más de la mitad no vive junto a sus dos padres. El 22% vive con la madre, los hogares monoparentales. El 14% vive solo con el padre, que también hay hogares monoparentales donde el papá es el que tiene los hijos. Como la adolescencia va hasta los 23, 24 años, hay una parte ya de esos adolescentes que está casado. Y déjeme decirle que el sentido común en el mundo no ve con buenos ojos que un muchacho a los 22, 23 años ya esté casado. Eso es aquí, que parece normal. A los 22, 23 años todavía usted está en la universidad. A los 22, 23 años todavía usted no tiene un carro, todavía usted no tiene una casa, todavía usted no tiene $1 millón guardados en el banco, todavía usted no tiene resuelto una serie de problemas y necesidades existenciales. Lo que pasa es que nosotros pensamos como pobres y entendemos que es algo normal que un pobre muchacho y una pobre muchacha se casen para hacer una pobre familia. Si usted sigue estudiando y no se carga de muchachos, lo más normal es que usted económicamente va a crecer.
y le van a tocar una serie de beneficios que le tocan al que tiene libertad. Sigo con el resultado de nuestro estudio. ¿A qué usted atribuye que los estudiantes abandonan la escuela? El 39% dice que a la drogadicción. O sea, cuando un muchacho deja la escuela, es casi seguro que ya está en droga. A la inseguridad en los barrios, un 18% dice, y es fácil moverse de la escuela a la casa o viceversa, porque en el camino te atracan, en el camino te violan. O sea, hay inseguridad en el medio. Al involucramiento en guetos, se dice guetos, en guetos o pandillas. O sea, hay muchos muchachos que hasta de los 6 años ya están involucrados en gangas. Y eso es una realidad, ¿eh? A los videojuegos, ese es otro relajito. Hay muchos hijos incluso de clase media, hijos de ricos que dejan la escuela o están metidos en un videojuego. Al cambio de residencia, hay familias que no tienen casa, son personas que se viven moviendo de un sitio a otro y al final terminan dejando los estudios. Eso es parte de la realidad. ¿A cuál de estos factores económicos usted atribuye la deserción escolar? Factores económicos. Por presión de los padres que quieren que el hijo trabaje. Ahí está lo que yo decía. La mamá, esa muchacha de 12 años, o ese muchacho de 12, 13 años, la mamá le dice, mira a ver qué tú vas a hacer. Porque tú tienes que comenzar a aportar algo para la manutención de la familia. Los padres carecen de empleo. El desempleo también es una razón que motiva e induce a la deserción escolar. A la ausencia del padre debido a muerte o divorcio. O sea, lo más normal es que la pareja se divorcie antes de que enviude uno de los dos, que también puede ser. Y el número de hijos. A veces hay hermanos que crían hermanos. Se empeñan en que una de las hermanas deje de estudiar para que sea la que cuide a los demás. Eso es parte de la realidad del tema. La otra pregunta, ¿qué consecuencias entiende usted que derivan de la deserción escolar? Vamos a ver para dónde apunta la población consultada. ¿Hacia dónde va una persona que abandona la escuela? La delincuencia juvenil es una de las consecuencias que se expone. Los embarazos en adolescentes, esas muchachas que salen embarazadas a los 11, 12, 13, 14 años. O sea, ¿cuál es su situación familiar y cuál es su situación económica? La mendicidad y la vagancia. Hay muchos muchachos pidiendo en la calle y en las esquinas. La drogadicción y la prostitución juvenil. El mayor caso es por la delincuencia juvenil. Ahí entra el tema de la delincuencia. ¿A qué se expone un muchacho que deja la escuela? A convertirse en un delincuente. Y cada vez eso va siendo una verdad más grande y más preocupante. Esta es la última de las preguntas. Después va don Víctor a darle las conclusiones a esta presentación. ¿Qué solución usted propone para evitar que los estudiantes abandonen la escuela? Miren que el gobierno creyó que con darle un desayuno los muchachos se van a quedar de la escuela. Que con darle una tarjeta de solidaridad, que con darle un bono gas, los muchachos se iban a quedar en la escuela porque los papás iban a estar interesados. No, mira, quédate ahí, te están dando 800 pesos para que tú estudies. ¿Qué se hace con 800 pesos? Y después del desayuno, no hay comida, no hay cena, o nada más comida. Nosotros pusimos una pregunta ganchosa, a ver qué tan inteligentes eran nuestros consultados, y la mayoría cayó en que esa era la respuesta ideal, y esa es la sugerencia y la conclusión
de este trabajo sobre la deserción escolar. El gobierno debe crear fuentes de trabajo en tandas especiales para beneficiar a estudiantes que por su condición de pobreza se ven en la situación de dejar la escuela para conseguir un trabajo. O sea, si los presos trabajan y producen dinero en las cárceles por estar en talleres, en actividades económicas, ¿por qué no darle la oportunidad a un muchacho que su familia está en una condición de miseria extrema y que el papá, la mamá está influyendo para que ese muchacho deje la escuela para ponerse a producir dinero? ¿Por qué no le damos el chance a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, a que lleve a la escuela y a la misma vez tenga un trabajito que el Estado se lo garantice, que le sirva como incentivo, como estímulo, como complemento al presupuesto familiar? Esa fue la respuesta mayor escogida. Después vino que las autoridades deben mejorar el clima de seguridad en los barrios, que el gobierno entregue un salario mínimo a cada estudiante. Aquí viene el problema de dar el pescado o enseñar a pescar. Hagan que esos muchachos se ganen su dinerito. Y eso les sirve también de terapia ocupacional. Está en la escuela y está trabajando. No está tiguereando. No está pululando. No está ocioso en las calles buscando problemas. Y la otra, que se desarrollen campañas de concientización para prevenir los embarazos adolescentes. Ese fue el resultado del estudio de campo realizado por nosotros a finales de diciembre en la zona sur de Santiago. Por mi parte, muchas gracias. Buenas tardes. Fíjense, voy a concluir dando una serie de informaciones que ya Tony abordó generalmente nuestro trabajo. El sentido común nos dice que el éxito de una persona, de un ser humano, depende de la educación. Entonces, partiendo de ahí, es que nosotros empezamos a ver con mucha preocupación el asunto de la deserción escolar. Aunque el Estado ha cumplido y ha hecho inherentes esfuerzos para que los estudiantes no abandonen las aulas, ha sido infructuoso el sistema. Porque el Estado le da 500 pesos mensuales a los estudiantes que se inscriben en primero y segundo de medio. Le da 700 pesos un bono a los que se inscriben en tercero y cuarto. Y aquellos que lo hacen en la modalidad técnico profesional, se le entrega un bono de 1.000 pesos. Eso no ha sido suficiente porque el problema no anda por ahí. Aunque nuestra Constitución, en su artículo 63, inciso 3, nos dice la obligatoriedad y la gratuidad de la educación en los niveles iniciales, en el medio y en el básico. No ha resultado tampoco, el resultado no es el que se espera, porque vemos cada día una cifra, unos números que nos dejan espeluznantes a nosotros, como lo siguiente: el 83.5% de los estudiantes de básica nada más llegan al cuarto grado de básica. El 69.6% de los estudiantes de básica apenas llegan al sexto curso de básica. El 66.1% de los estudiantes llegan a octavo grado de básica. Si nos vamos a otro campo, vemos entonces que apenas el 26% de los varones y el 34% de las hembras terminan la educación básica. Si nos vamos a media, el asunto es peor. El 14.5% de los varones concluye la media y el 22.2% de las hembras
concluye la educación media. La situación es triste. Se van los estudiantes, a pesar de que el Estado hace esfuerzo, porque el problema es la pobreza. Ese es el gran problema. De ahí surge toda una consecuencia de asuntos que van involucrados. La base de la vida es material. Entonces, vemos cómo el mundo va hacia ese carril. El país, en la potencia que domina la economía, va a dominar el mundo. Entonces, el Estado ha estado otorgando bonos, les ayudan por una serie de prerrogativas, pero no han resultado ser suficientes. La desintegración familiar, como ya lo expuso todo, es otro factor de decisión escolar. En la Junta Central Electoral, en el periodo 2008-2012, se registraba lo siguiente: 140.000, en ese periodo 140.000 matrimonios se efectuaron, pero se divorciaron 17.000. 40.000 se casaron, 17.000 se divorciaron. Es decir, que había en ese periodo un divorcio por cada 2.4 matrimonios. Entonces, ¿qué crea eso? Un hogar donde la mujer, donde es la cabeza de la familia, que tiene que echarse a cargo toda la problemática. Para los maestros, los maestros que se consideran ser maestros, es duro cuando un estudiante abandona la escuela. Cuando uno ve esa butaca vacía, cuando uno ve que ese individuo se fue y uno no sabe en qué situación de desesperación o situación económica está, se ha perdido. Entonces, esas situaciones que nosotros vemos a diario en las escuelas dominicanas nos motivó a nosotros a trabajar en este proyecto y que no nos quedáramos con él los datos, sino que lo lleváramos a un nivel de escribir algo para que las personas, los maestros, la secretaría, el ministerio, les pudiera llegar fácil y que las cosas pudieran conocerla, porque si usted no sabe la causa de las cosas, entonces usted no trata de mejorarla. Toda esa situación nosotros la vemos a diario con los estudiantes, cómo se van, porque hay una idea de que para qué estudiar. Si estamos estudiando, miren cómo está, pero si son malos ejemplos, hay que estudiar. La base del desarrollo es la educación, y por eso nos motivó este trabajo. Y fíjense que hemos estado aportando una serie de informaciones que son realmente importantes, porque de ahí, si se estudia la causa de las cosas, podemos resolver la problemática a nivel nacional. Y no solamente somos los países pobres. Estados Unidos es un país rico, y el 70% de los latinoamericanos que residen allá abandonan las escuelas, no van a las escuelas. Entonces es un problema, porque se van. Entonces el Estado es el que debe ahí buscar la verdadera causa. En una encuesta que se hizo entre adolescentes y menores en Puerto Plata y el Distrito Nacional, de 118 casos, un 14.4% apenas sabía leer y escribir, y un 13.6% nunca había ido a la escuela. Y esa es la cosa. Es el caso de la prostitución. O sea, se dedican a la prostitución, a meterse de manera sexual o a buscar el dinerito, sea como sea. Eso es una problemática que vemos a diario, esos partos, en el trasnar nuestro de cada día. El 50% en el mundo de los estudiantes no asiste a la escuela. Fíjense que dato más terminante. Es decir, que la mitad,
la abandona por la causa que ya Tony lo ha interpretado, por la gráfica que él ha presentado acá, porque es que es un mal que se ha engendrado en la sociedad, y más en otros países pobres, en otros países latinoamericanos, que todos andan rodando el mismo porcentaje de la deserción escolar. Es un reto que nosotros tenemos, porque si la juventud no va a las escuelas, si la juventud no se prepara, el futuro de la patria, hermano, ¿de quién está? Esa es la gran pregunta, esa es la gran interrogante, porque no lo vemos ahora, pero y luego hay países que pagan una cantidad de dinero, lo ofrecen Villas y Castilla, para que los estudiantes vayan a las escuelas, vayan a la universidad. Y ahora se ha incrementado en el sistema educativo dominicano 4% de la educación, 100.000 millones de pesos para mejorar el sistema educativo nacional, pero no hay, ahora está el dinero, pero a veces no se sabe qué hacer con él. O sea, hay que plantear políticas educativas, o sea, hacer nuevos enfoques, buscar alternativas para ver qué hay que darle en el centro a la problemática. Los números están ahí, son números fríos, son números duros, son números con los que tenemos que tratar para buscar una solución. Tony y yo nos involucramos en esto, estamos aportando los primeros ingredientes para solucionar la problemática. Ahora el reto es de todos nosotros, como país, como ciudadanos, y sobre todo como maestros. Gracias. Mi pregunta va como una inquietud en si ustedes no consideraron un factor que podría ser de gran incidencia con la deserción escolar, es el mensaje del mal ejemplo que estamos dando los adultos a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. ¿Cómo es el que cuando se le pregunta a un adolescente quiénes son los ladrones y criminales de nuestro país, y ellos responden la policía y los políticos? Entonces, nosotros estamos viendo que los adultos estamos transmitiendo ejemplos que pueden incidir de manera negativa a que los jóvenes quieran ser en el mañana hombres y mujeres de bien. Por ejemplo, tenemos también que jóvenes, cuando terminan una carrera, la inseguridad profesional no le garantiza un empleo, y vemos que tiene que hacer otras actividades muy divorciadas a la carrera que hicieron en una universidad. Esa es mi inquietud y que queda como pregunta para ustedes. Muchas gracias. Yo asumo que por la dirección donde va el compañero es por el tema de la inversión de valores. En este momento existe lo que yo denomino una nueva cultura en la sociedad dominicana. Y a todos los que pasamos de 30 y de 40, nos cuesta entender a esa generación urbana, que es la que gobierna hoy, que es la que se impone hoy en todos los niveles. Ciertamente el descuido de los maestros, el sistema se fue cayendo poco a poco, ahora se está tratando de levantarlo. El descuido de los maestros permitió que avanzara mucho ese dejar hacer, esa inversión de valores. Eso por un lado. Por el otro, los medios de comunicación han abierto puerta ancha. Películas, videos de artistas, los videoclips, novelas,
Imagínense ustedes, el cartel de los sapos, Pablo Escobar, los Victorinos, en todas se habla de drogas, de sicarios, y eso es lo que esta generación ve a través de los medios de comunicación. Además, o usted es un tigre o es un pendejo. Ese estigma que se ha creado ha provocado una inversión de valores, pero el problema no es exclusivo nuestro y eso no es una excusa ni para mitigarlo. En México se hizo un estudio que determinó que el 44% de las jóvenes mexicanas lo que más anhelan es casarse con un narcotraficante, porque ellas entienden que le va a resolver el resto de su vida. Entonces estamos frente a una fuerte inversión de valores, que es un aspecto cultural a considerar. Ciertamente su observación es válida. Mi pregunta se parte por la parte, ¿no creen ustedes que el gobierno del Estado darle trabajo a esos adolescentes que están para que estudien, no le cojan más amor al dinero que a su propio interés de realizar sus capacidades y competencias en cuanto a enriquecer sus conocimientos? Podría ser, pero ahí lo que habría que trabajar en el aspecto de la conciencia. Porque, mira, Rusia estuvo en una economía feudal. Y José Stalin la subió a lo que es una potencia por los trabajos quinquenales, es decir, trabajar y estudiar. El estudiante tenía un horario para el estudio y otro para el trabajo. A medida que iba progresando, evaluando su nivel académico, iba produciendo dinero para poder cumplir con los gastos. Eso le dio muchísima importancia al sistema soviético. Hoy es ese país, o esa federación de países, producto de una combinación. Lo que hay que saber es combinar las cosas y aplicar conciencia a los estudiantes. ¿Por qué se habla más de los políticos? Cuando decíamos antes que la política es después de la filosofía, la ciencia más noble, porque los jóvenes le han dejado espacio a los politiqueros. Debemos ocupar el espacio y lo que son serios, incorporarnos a la actividad política, verán que la vamos a evaluar y el futuro va a ser diferente. Quisiera, después de escuchar la ponencia de ustedes, o parte de ella, porque estaba en clase un poquito tarde, pero es un tema conocido por nosotros los educadores de muchos años, la inserción escolar. Quisiera saber cuáles son las respuestas o conclusiones que ustedes, después de haber hecho ese trabajo de investigación, han llegado y que pueden fortalecer ese mal que tiene tantos años arropando, ¿verdad?, nuestra educación y que nos aqueja tanto. ¿Cuáles son esas propuestas que ustedes pueden aportar para fortalecer o que venga a reducir por lo menos ese caso de la deserción que se sigue aumentando cada día más? Gracias. Identificar el problema. Si el pasado año escolar 145.000 estudiantes, 178.000 abandonaron las escuelas y los colegios, entonces estamos frente a un problema grande. Si la deserción escolar está conectada con la delincuencia, estamos frente a un problema grande. Y los problemas grandes requieren de grandes soluciones, requieren de grandes sinergias en que participe el Estado como el ente para regir todo cuanto tiene que ver con políticas públicas. Debe participar la sociedad, las instituciones sociales y debe participar la familia. Yo pienso, la primera conclusión que surge del estudio fue la que planteamos al final. Hay que hacer lo que sea para aguantar a esos muchachos en la escuela. Y si el problema es que ellos tienen que producir dinero y por eso se van a ir de la escuela, entonces la escuela de una forma inteligente tiene que ayudarlos a producir y a que se queden. El ser humano es direccionable. O
Si usted lleva un ser humano, sobre todo desde sus primeros años, y lo va induciendo a que hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, si en el camino encuentra una excusa para desviarse, ¿cuál es esa excusa? Tú tienes que salir a trabajar, te lo están exigiendo, tú no tienes con qué vivir, con qué comer. Bueno, pues que sea el Estado, desde la misma escuela, que dé esa solución. Lo otro es, y yo creo que ustedes, nosotros, que somos privilegiados de haber llegado hasta aquí, que vamos a ser, digamos, una clase bien remunerada económicamente, que vamos a vivir en la clase media, que vamos a vivir en las urbanizaciones, que vamos a tener privilegios sociales y económicos. Tenemos de algún modo que compartir esa bonanza con los carentes de oportunidades. Si cada profesional dominicano decidiera apadrinar a un muchacho en la escuela, apadrinarlo en la familia, para que a ese muchacho no le falte lo necesario para ir a la escuela, si cada profesional apadrinara a un estudiante, solo los abogados apadrinarían 52.000. Y por ahí buscamos los demás. O sea, hay múltiples soluciones, desde la familia, desde el individuo, desde el Estado, desde las iglesias, desde las juntas de vecinos. El tema es que el muchacho no se debe salir de la escuela. Hay que luchar para que ese muchacho no abandone. Porque un muchacho, muchacha, que va a la escuela, que va a la universidad, aunque no consiga trabajo nunca, imagínense usted, hay profesionales que no están trabajando, les interesa trabajar. Ahora, el solo hecho de haber ido a la escuela, de haber recibido el pan de la educación, le ha permitido no desviarse en el camino hacia otras cosas. Porque si hubiera dejado la escuela, sale delincuente, sale prostituta, sale drogadicto, sale vendedor de drogas, sale sicario, sale vago, sale mendigo. O sea, el hecho de estudiar, no por lo que vamos a ganar ya en el ejercicio profesional, sino por lo que significa haber seguido por la dirección correcta, el no haberse desviado de ese camino. O sea, la solución debe ser múltiple, debe ser conjunta. Y lo más importante ahora es haber identificado el problema. Al muchacho no se le debe permitir que salga de la escuela, no se le debe aceptar la excusa. Yo soy el maestro que soy capaz de ir a la casa de un estudiante a ver qué pasa. Le pongo a los demás estudiantes a que averigüen qué fue lo que pasó, por qué abandonó. Que está embarazada. Y eso es excusa. Ya la excusa de la menstruación, del embarazo, de que yo tengo hijos, eso no es excusa, eso no es óbice para seguir estudiando. Por suerte la mujer ha entendido eso en gran medida. La excusa de que yo tengo gripe, de que yo soy asmático, tampoco es válida. O sea, hay que ir identificando esas excusas, ir persiguiendo a esos muchachos débiles para evitar que dejen la escuela, porque dejando la escuela se exponen a todo eso que nosotros hemos presentado hoy. Hay una teoría en la sociología moderna ahora que plantea que el Estado autoritario que tenemos pase a ser un Estado democrático, que sea en la parte educativa los estudiantes, las familias, la junta de vecinos, el entorno de la escuela, que trabajen en el currículo de ellos. ¿Qué es lo que ellos quieren ser? ¿Cuáles materias ellos necesitan? ¿Cuáles no? Todo eso es una filosofía nueva que puede solucionar muchísimo el aspecto de la deserción escolar. El estudiante se sienta a gusto por lo que quiere estudiar, por lo que quiere en su currículo, elaborar su propio currículo. Es una tendencia de la sociología moderna que se está planteando actualmente.